derrama tu amor en nuestros corazones, Señor. Danos las luces que necesitamos para caminar en este mundo. Señor Santo, bendícenos, bendice a nuestros enfermos, bendice a nuestros trabajos, bendice a todo aquel que no tiene trabajo, bendice, Señor, aquellas casas, hogares, a hijos de tantas familias. Bendícenos, Señor, que tu fe se extienda, Señor, que el amor a tu iglesia se extienda por todo el mundo, Señor, y que las incomprensiones ya no sean incomprensiones, sino que sea claridad, que sea luz para la humanidad. Y bien, hermanos, después de haber invocado la presencia del Señor en este programa, pues vamos a hablar del tema del salto de fe del cristiano. Este es un tema maravilloso porque es un tema que a ti te va a permitir vivir esa experiencia de fe, una experiencia de fe que poco a poco te va presentando a un Señor que no conocías. No importa cuánto tiempo tienes en tu fe, no importa cuánto tiempo tienes sirviendo, o si ni siquiera has conocido al Señor. Esta es una maravillosa, la experiencia del Señor es maravillosa, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que ya lo viste todo, el Señor vuelve a manifestarte con algo más grande, hace que tu corazón crezca en amor, en fe, y es precisamente lo que vamos a hablar en este programa, del salto de fe que nosotros requerimos para ir avanzando en esta vida de perfección cristiana, en esta vida de santidad. Recuerda, hermano, recuerda que no somos llamados a ser buenos. Buenos puede ser cualquiera. Tú eres llamado a ser santo, a ser hijo de Dios. Y bien, te voy a recordar algo. Nosotros, los hijos de Dios, íntegramente nuestra persona, estamos formados por tres elementos, principalmente por tres conceptos, vamos a hablar mejor. Primero que nada, somos carne, es decir, somos biología, podemos tocarnos, somos hueso, carne, sangre, que tenemos vida. Ese es el primer concepto de lo que somos nosotros como personas. El segundo, tenemos un alma, esa parte espiritual que nos hace vivir, que nos hace pensar, que nos hace únicos en la eternidad. Y el tercero es la gracia de Dios, la gracia dada a nosotros a través del bautismo por los méritos de la cruz de Cristo nuestro Señor. Esta última parte, esta gracia de Dios, hermanos, es una maravilla, porque esta gracia de Dios que se nos da en los sacramentos, la podemos incrementar asistiéndola y yendo frecuentemente, pero también, hermanos, nosotros vamos creciendo. El Señor nos va llevando a crecer en la experiencia con Él, en esa experiencia que necesitamos nosotros como personas, como familias, esa experiencia de Dios que, como te digo, nosotros cuando ya pensábamos que sabíamos lo que era Dios, lo que era la experiencia de Dios, wow, o sea, no, es una cosa de que el Señor nos apantalla, como se dice aquí en México. Y bien, vamos a hablar del salto de fe, pero yo quisiera empezar primero a un panorama de lo que tradicionalmente es la fe, que no es malo, pero vamos a hacer una retrospectiva en nuestras vidas y en la vida de la iglesia para ver en qué punto nosotros estamos de fe. Muchas veces, hermanos, hermanas, la fe puede estar estancada. Podemos estar en un punto en el cual nosotros creemos que ya hicimos o estamos haciendo lo suficiente por la iglesia de Cristo, por Cristo mismo. Por decirlo así, creemos que si ya tomamos un curso de catecismo, o creemos que si ya tomamos algún retiro, ya estamos terminados y ya estamos hechos. Mas sin embargo, podemos darnos cuenta que en nuestro caminar vamos tropezándonos, volvemos a caer en pecados recurrentes, crónicos. No crecemos
realmente en esa debemos de tener como católicos. Muchas veces o constantemente estamos cayendo en errores de omisión, de pecados con el prójimo, y no vivimos la fe no la hacemos vida en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida se ha quedado estancada. No es que el Señor nos quiera así, nos quiera mediocres. Eso es lo que se le llama mediocridad espiritual, quedarnos en un punto de confort en el cual ya no avanzamos, porque creemos que ya estamos bien. Hay muchas personas y muchas veces nosotros mismos creemos que ya no tenemos errores, que ya no tenemos errores, y es un terrible error para nosotros como personas, como espíritu, como fieles de Dios, porque si nos quedamos en esa área de confort, nos estamos destinando a la mediocridad, hermano. Nos estamos privando de una experiencia de Dios magnífica. Nos estamos privando de ese Dios que tú quieres ver, de ese Dios que tú oyes en la Biblia, de ese Dios que tú oyes en la Biblia, pero que se te hace dificilísimo creer en Él. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado. Es terrible ver muchas veces que incluso hay sacerdotes que carecen de esa vida personal con Cristo, más allá de lo que ya recibieron, digamos, en el seminario o en su vida parroquial. Pero hay más allá de eso. Y el problema es, hermanos, que cuando nos sentimos muy tranquilos, y lo vuelvo a repetir, en un área de confort, creemos que ya no necesitamos que nos digan nada, creemos que somos maestros, y entonces pues nos quedamos sin avanzar, no vamos ni para frente ni para atrás, ahí nos quedamos. Obviamente aquí vienen los conflictos, porque todavía no somos seres terminados, todavía no tenemos la santidad a la que somos llamados, todavía no tenemos esa perfección cristiana, pero esta perfección cristiana se puede dar a lo largo de toda nuestra vida, pero es importante que tú la busques. Y dirás, ¿por qué el Señor no lo muestra? Bueno, el Señor ya ha hecho suficiente. El Señor ya dio su vida por nosotros y abrió los cielos para que tú y tu familia entren allá. Te dio los sacramentos para que te purifiques y te santifiques. Pero si tú te quedas ahí, no vas a avanzar. Eso es obvio. No vas a avanzar. Pero muchas veces necesitamos que nos los digan. Y es aquí cuando tú te atreves a buscar esa experiencia de Dios, cuando te atreves a experimentar a Dios, cuando te atreves a tú mismo probarte en la fe, es cuando el Señor se va manifestando. Es decir, el Señor deja esto guardado para aquellos curiosos que quieren y buscan desesperadamente, que no se conforman con la experiencia que ya tienen del Señor, sino que van más allá, quieren ir buscando más, sienten que no es suficiente la alabanza y la adoración y las gracias que le da, sino que quieren más. Y es ahí cuando el Señor se va manifestando y nos va dando luces y nos va guiando y nos hace crecer nuestro criterio y nos hace crecer en ríos de amor. Por eso es que la iglesia tiene tantos santos, porque son personas que decidieron amar a Cristo y a la iglesia y a dar todo y a crucificarse día a día, dejando parte de su vida, dejando parte de su yo por el bien de los demás, del prójimo, y sobre todo por aquel al que debemos amar sobre todas las cosas, que es el Señor. Recuerda, hermano, que todo tu prójimo, todo aquel prójimo es imagen de Cristo mismo. Y es allí en la que tú puedes darle la mano al Señor, puedes amar al Señor, y es ahí donde el Señor se va manifestando cada vez que tú das ese saltito. Pero ahorita vamos a seguir hablando de ese salto de fe tan importante y que muchas veces lo desconocemos. Pero vamos a ir a un corte
Y regresamos con este tema tan interesante y tan trascendental para la iglesia. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro? Si de la... Son las 11 de la noche, 16 minutos. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Bien, hermanos, estamos de regreso en tu programa, Amando a tu Iglesia. Este es un programa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para todos los fieles y para todas aquellas personas que quieren encontrar verdaderamente con corazón recto al Señor. Y bien, vamos a seguir con el tema de el salto de fe. Es un tema que muy pocos conocen en la iglesia. Es un tema que muchos desconocen porque esto no es algo que se encuentra en los libros. Es una experiencia que se va dando, es una experiencia de apertura con el Señor, de apertura al corazón del Señor, de nuestro Dios. Y bien, hablábamos ahorita de cómo hay más allá de lo que nosotros vemos. Hay más allá del estancamiento de fe. Hay más allá de lo que normalmente estamos haciendo. Y estos son tesoros que están, por decirlo así, escondidos. Pero no escondidos, sino que están a disposición de toda la humanidad, para todo aquel corazón que sinceramente desea servir, bendecir y alabar al Señor. Se da ese tiempo, se da ese chance de buscarlo, de crecer, de alabarlo, de bendecirlo. Y hay muchas formas. Es cuestión de que tú lo busques, hermano. La iglesia te da innumerables formas de encontrar al Señor. Muchas formas. Tenemos la Eucaristía, tenemos las visitas al Santísimo, tenemos la liturgia de las horas, tenemos los grupos de oración, tenemos grupos de encuentros matrimoniales, tenemos grupos de encuentros familiares, tantas cosas. Es mucho. El Espíritu Santo ha querido abarcar todo tipo de situaciones a través de estos grupos, también a través de los ministerios, de los servicios, de los diferentes servicios de nuestros sacerdotes, a través de seminaristas, de religiosos, y bueno, tantas cosas en las que nosotros, cuando nos vamos atreviendo a dar esos saltos, atreviendo a experimentar, el Señor nos muestra una nueva faceta de Él. Hermano, no hay una definición
una definición aquí en la tierra que pueda completar lo que es el significado de Dios. Y es por eso que nosotros nos creemos ya, muchas veces estamos en la iglesia y nos creemos poseedores de la verdad y autoridad. Y es un terrible error, porque no reconocemos nuestra pequeñez, nuestra fragilidad. No reconocemos que nuestra naturaleza está distorsionada. Y solamente esa distorsión puede ser cambiada a través de la gracia de Dios, presente en todos los sacramentos y todos los medios como sacramentales y todo tipo de prácticas piadosas que la iglesia nos presenta para vivir. Es indudable que muchas veces nosotros vemos todo este tipo de servicios, grupos, movimientos y tantas cosas que hay en la iglesia y los vemos y no nos gusta porque nos parece algo como que no, eso no es para mí, porque quizá nos parece algo aburrido, quizá nos parece algo fantasioso. Muchas veces eso es lo que pasa y no nos parece atractivo. Pero hermano, cuando te atreves a experimentar, ¡oh, qué cambio! ¡Oh, qué cambio de parecer, qué cambio de actitud, qué cambio de corazón! Es magnífico. Pero bien, vamos a hablar más específicamente de la fe en experiencia. Mira, hermano, en el Evangelio, Cristo nos incita a orar al Padre. Nos incita a orar a nuestro Padre, a ese Padre maravilloso que nos ama, que nos ama como Padre, que nos está amando, ese Padre que quiere que nosotros, toda la humanidad se salve, no quiere que ninguno se pierda. Y Cristo nos incita a pedirle con confianza. A través de esa confianza que le tenemos a Dios, es como se da este salto de fe. Fíjate bien, esos saltos de fe es la confianza en Dios. Fíjate, algo que marcó la entrada del pecado a este mundo fue la desconfianza al Señor nuestro Dios. Cuando la serpiente les dice a Adán y Eva, así que Dios dijo que no deben de comer del árbol del bien y del mal, bueno, Él se los está prohibiendo, les dijo, porque ellos saben que si comen de Él, serán como dioses. Bueno, lo primero ese error fue una desconfianza total a Dios. Confiaron más en la palabra de la serpiente, y de ahí que sea tan importante que nosotros tengamos confianza en Dios. Dice Jesús también en el Evangelio, si tu fe fuera tan pequeña como un granito de mostaza, dice la palabra de Dios, podrías mover montañas. Y tú dirás, oye, pero yo tengo fe y he pedido esto y otro, pero el Señor no me lo ha cumplido. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a veces el Señor dice sí, a veces el Señor dice no, y a veces el Señor dice, espérense un ratito, al ratito cuando toque. ¿Sí? Pero eso es cierto. ¿Por qué? Porque el Señor nos da algo integral. Nosotros pedimos, muchas veces, por ejemplo, nosotros pedimos cosas específicas. Por ejemplo, pedimos el trabajo si estamos desempleados. Pero realmente, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo un ingreso para poder vivir plenamente. Bueno, tú le estás pidiendo tal trabajo, por ejemplo, en una empresa específica, y no te lo da. Bueno, en apariencia el Señor no te lo dio. Pero resulta que después, no fue en esa empresa, más tiempito después, te contrataron en otra parte que ni tú tenías idea, y estás en una mejor posición económica, o en una mejor posición para ir escalando, etc. Es decir, el Señor nos da para nuestro bien, pero muchas veces no nos va a dar algo que nos vaya a llevar a la perdición. Eso ya lo hemos hablado en otros programas. Es decir, si mi corazón no está listo para tener cierta cantidad de dinero, porque yo me voy a perder en las drogas, en mujeres, no me lo va a dar. El Señor conoce nuestros corazones. Nosotros no conocemos nuestros corazones. Por eso es importante analizar nuestros frutos de vida
para así saber si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y nuestro corazón ya es lo suficientemente maduro en el Señor para poder recibir ciertas bendiciones que pedimos. Muchas veces nosotros pedimos, pero no sabemos lo que pedimos, ¿no? Ni siquiera conocemos nuestro interior. Pero bien, vamos a seguir. Aquí hay que tomar algo importante. Nosotros tenemos que confiar siempre en que el Señor siempre, y escúchame bien, hermano, esto es muy importante. Esto es muy importante para la vida, para tu vida de fe y para la vida de fe de tu familia. El Señor siempre escucha tu oración. No hay oración que no escuche el Señor. El Señor siempre te va a dar una respuesta favorable. Muchas veces no va a ser de la forma en que tú pensabas, pero esta va a ser mejor. Muchas veces no te va a dar algo, pero esto va a ser a final de cuentas mejor. Todo esto algún día se va a desentrañar. Va a haber un momento en la vida en la que todo esto se va a poner al descubierto y nos vamos a dar cuenta de tantas cosas que pedíamos, que nosotros sabíamos sin pedir, pero el Señor nos dio en abundancia otras cosas y ni siquiera nos hemos dado cuenta, Ni siquiera nos hemos dado cuenta. No nos damos cuenta del punto en el que estamos parados y que ha sido una bendición de Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, ¿sí? Porque el Señor permite, muchas veces, el Señor no manda, pero permite el mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos el mal para poder buscar el bien. Es decir, muchas veces nosotros necesitamos, estamos tan en un confort de no querer mover ya siquiera un dedo, y es a través de este tipo de males que son naturales. Recuerda, hay un transcurso natural de los acontecimientos de la vida, y pasan cosas buenas y malas que el Señor no las manda. Mas sin embargo el Señor puede poner su dedo y puede evitar algunos males. ¿Cuándo va a romper las leyes el Señor del universo para evitar un mal? Pero cuando es necesario o cuando estamos listos. Pero hay otras veces el Señor casi siempre, por lo general, Él actúa a través de los acontecimientos naturales. Dirás tú, no, pero qué malo es el Señor que permite un mal por un bien. Es que, hermanos, estamos tan ciegos, estamos tan dormidos, que muchas veces apenas así podemos despertar. Pero, hermano, aquí vamos a otra cosa. Aquí hay un punto que no he podido llegar todavía. Y es que es algo de esperanza, Tú sabías, hermano, que tú puedes obtener de Dios cualquier cosa. Muchos sacerdotes, incluso muchos laicos, van a poner el grito en el cielo por lo que estoy diciendo. Oye, pero ¿por qué estás diciendo eso? Si cuando pidan... Bueno, hermano, es que tú tienes que buscar ese crecimiento en tu corazón, ese ser del Señor en tu corazón, para que puedas descubrir eso. No se te va a dar de modo automático, ni de forma ni inmediata. Esto es un vivir, es un poco a poco arriesgarnos. Es el mismo miedo el que no nos deja confiar en el Señor. Vamos a seguir platicando de este tema tan interesante en el siguiente segmento. Vamos a un corte y regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. La Iglesia tiene una misión, la de continuar la obra de Jesús, y esta misión es nuestra. Aprende a discernir cuál es tu trabajo como laico en la Iglesia. Te esperamos los lunes en el programa El Reino de Cristo. Conduce Ángel Palacios. Consulta también tu página www.comunidadcoinonia.com. Hagamos presente el reino de Cristo en la humanidad.
En todos los tiempos han nacido movimientos. Se integran en la vida de la Iglesia, aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades. Conócelos e intégrate a alguno de ellos según tu corazón lo necesite. La Iglesia en Movimiento. Los lunes de 9 a 10 de la noche tienes una cita para ponerte en movimiento. En la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez. Producción de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y con tu Espíritu Santo un nuevo mundo crear, y con María el andar será hacia la eternidad. Son las 11 de la noche, 30 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 9 grados. Tenemos una humedad del 95%. Y también les tenemos la actualización del cruce de Garitas, que nos dice que por San Isidro tenemos 6 puertas abiertas con una espera de 10 minutos. Ready Lane tiene 4 puertas abiertas con 10 minutos de espera. Línea Sentry 3 puertas abiertas con una espera de 5 minutos. Y en el cruce peatonal son 10 las puertas abiertas y no hay espera. En cuanto a la garita de la Mesa de Otay, tenemos 2 puertas abiertas con una espera de 5 minutos. Ready Lane 3 puertas abiertas, 5 minutos de espera. Línea Sentry 1 puerta abierta sin espera. Y en el cruce peatonal tenemos en el cruce normal 3 puertas abiertas sin espera, y en Ready Lane 2 puertas abiertas y no hay espera. Les recuerdo que aquí en el área de San Diego, Tijuana, estamos esperando una ligera probabilidad de lluvia. Lo más probable es que sea después de esta noche hasta mañana. En la mañana, ligerísima, solamente un 10 a 20% de probabilidad de lluvia, pero lo que también estamos esperando es, sobre todo en las montañas, son vientos fuertes, así es de que por favor tome sus precauciones si va a salir, si va a viajar, y para que tenga una Navidad, una Nochebuena, pues alegre, segura, en compañía de aquellos que lo aman. Regresamos a tu programa Amando tu Iglesia con este tema tan interesante, Salto de Fe. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Bien, hermanos, estamos de regreso en tu programa Amando a tu Iglesia. Estamos en un tema muy interesante que es el salto de fe. Me quedé en un punto bien interesante y estoy seguro que te quedaste, que no querías que nos fuéramos al corte, porque este es un tema bien interesante, es algo bien esperanzador, saber que nosotros podemos obtener cualquier cosa de Dios. Obviamente, muchas veces no estamos preparados para eso, quizás no estamos preparados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios todavía no es plena. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la desconfianza que tenemos al Señor. Imagínate que tus hijos, vamos a suponer que tienes hijos, no sé, 20 y tantos años, viven contigo aún y salen de casa y no llegan, y son las 2 de la mañana y no llegan. Deberían haber llegado a la 1 y son las 2:30 y le llamas al celular y no contesta. Bueno, ¿qué pasa? Lo más natural, pero es natural esto, es que te empiezan a comer los nervios. Pero yo te pregunto, y yo me pregunto a mí mismo porque también lo he vivido, ¿dónde está nuestra fe de poner en custodia de nuestro Señor a nuestros hijos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Por qué nos alborotamos? Te voy a recordar aquel pasaje en el cual estaba Jesús con sus discípulos en una barca. Cristo se durmió y empezó una tormenta y pues Jesús, el que tiene poder, dormido, y pues todo parecía que pues iban a naufragar. Bueno, entonces pues todos alterados despiertan a Jesucristo y a Jesús
Y Jesús les dice, pues, o sea, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Porque, o sea, ¿por qué es tan poca su fe? Es decir, muchas veces hablamos de que tenemos fe, de que confiamos en el Señor, pero no confiamos en que nos haga un favor. Si el Señor nos lo dijo, pidan y se les concederá. Y dirás tú, bueno, pero yo conozco de tal persona, o mi propia experiencia, en la cual tenía un enfermo, yo pedí al Señor, pero al final de cuentas murió. Bueno, aquí hay algo muy importante, porque muchas veces nos descontrolamos ante este tipo. Bueno, es que el Señor no siempre concede. Pero bien, sí, el Señor muchas veces deja que, a pesar de que le pedimos, pero hay corazones que se han sublimado al Señor, hay corazones que se han arriesgado al Señor, hay corazones que se han arriesgado a recibir esas gracias que están más arriba, que las van a alcanzar, cualquiera de la humanidad lo puede alcanzar, queriendo buscarlas, en las cuales hay esa gracia de fe que puede lograr que el Señor cambie esa situación. Ahora, me podrás decir, ¿pero qué pasó en mi situación? Bueno, tu corazón todavía no tenía la confianza que deberíamos de tener. Peor aún, es que muchas veces nosotros jamás nos acercamos a la oración, por decirlo así, y llega el momento de la tribulación, y entonces sí, nos acercamos al Señor. Bueno, te estás acercando al Señor porque tu afán es de alabarlo y bendecirlo, de cambiar verdadera tu vida, o es porque solamente quieres un favor de Él. Entonces es evidente que muchas veces nuestro corazón no está preparado. ¿Cuántas veces hemos estado a prueba en las cosas del Señor y no nos atrevemos porque no confiamos en el Señor? Te voy a poner un ejemplo, un testimonio personal de salto de fe. Creo que yo pienso que fue a raíz de ahí cuando yo empecé a dar esos saltos de fe en el Señor, de arriesgarlo todo, confiando, porque me dijo, llegué a un momento en el que yo dije, no puedo seguir así, no puedo seguir teniendo miedo, tengo que confiar en el Señor, o creo en el Señor o en quién confío. En nadie, no hay nadie fuera del Señor para confiar, y me arriesgué a dar ese salto de fe. Te voy a poner mi testimonio. Cuando yo me iba a casar, yo ganaba muy poco, mi sueldo era muy poco, y pues yo creo que pues apenas iba a alcanzar pues para poder vivir yo y mi esposa, ¿no? Y uno de mis temores era que si tenía un hijo, pues imagínense tantos gastos, hospitales, enfermedades y esto. Mi temor era que yo no iba a poder cubrir con lo que yo ganaba las necesidades de un bebé, las enfermedades, y es muy costoso todo eso. Y yo tenía un dilema. Sí, yo me iba a presentar ante el altar a casarme, a recibir la gracia de Dios para vivir el matrimonio, pero decía yo, seré tan hipócrita para ir ante el altar a casarme, pero tener que usar algún método anticonceptivo por mi temor. O sea, voy a ser tan hipócrita de presentarme enfrente del altar a recibir un sacramento de amor, pensando en mi cabeza que tengo que usar un método anticonceptivo por miedo. Ahí fue en la que yo tomé una decisión, y yo le dije al Señor, Señor, tú sabes que uno de mis temores es no poder mantener a mis hijos. Digo, no tenía hijos, pero bueno, los que pudieran venir. Señor, yo no tengo con qué mantener. Mas sin embargo,
yo me atrevo a casarme y a recibir los hijos que me mandes, no importa mi situación, yo voy a confiar en que tú proveerás. Ser un salto de fe. Y hasta la fecha yo conozco muchas personas que dicen, no, pues me preguntan, ¿cuántos hijos tengo? Yo tengo 4 hijos. Y me preguntan, 4, y ya, ¿verdad? No conciben que yo tenga 4 hijos. Muchas personas he escuchado, tengo 2 hijos y ya me operé, porque la vida está dificilísima. Bueno, ¿y dónde está la fe en el Señor? Yo no estoy diciendo que tengas fe en tus capacidades, como trabajador, digamos, o como empresario, lo que sea. Ahí es donde radica la fe, en romper ese miedo, en brincarte. Ese es el salto de fe. La fe, hermano, la fe, te la voy a poner así con un dibujo. Imagínate que estás en un precipicio, todo totalmente oscuro, y tú no sabes después de ese precipicio qué hay abajo. Y el Señor te dice, salta. El Señor te dice, salta. No te va a pasar nada. ¿Te atreves a hacerlo? Eso es el salto de fe. Y es por eso, hermanos, que muchos se quedan en el precipicio y no se atreven. Y esto lo experimentamos día a día, hermanos. Temores que nos agobian, temores de perder el trabajo, temores de que nos deje el esposo o la esposa, temores de la enfermedad, temores de la muerte, temores, tantas cosas, temores de... Ay, tú mejor que yo conoces tantos temores que hay día a día. Y no nos atrevemos a confiar en el Señor, no nos atrevemos a dar ese salto de fe. Hermano, yo no te estoy enseñando que tengas fe. Yo te estoy dando mi testimonio de fe. Y así, cuando se me han presentado situaciones, he tenido que dar esos saltos. Hay otras situaciones que te voy a confesar, me han ganado y me han paralizado. Y ahí están todavía esperando a ser superadas. Pero yo sé que en la gracia del Señor, otra cosa te voy a decir. Este salto de fe que yo di, muchas veces se da, se requiere una gracia de Dios. Se requiere, por ejemplo, cuando yo en mi testimonio, yo le dije al Señor, Señor, oye, yo quiero hacer las cosas bien, yo no quiero estar en frente al altar, en vivir un método anticonceptivo, yo quiero vivir tu fe como tú lo quieres, quiero confiar en ti. Bueno, entonces uno muchas veces tiene que tomar esa decisión que es frágil para que el Señor la bendiga y la haga fuerte. Hermanos, no hay nada que podamos lograr con las fuerzas humanas. Todo viene de allá de arriba. Esa es la fuerza que nos da. Hermanos, nuestra Iglesia católica, apostólica y romana no solamente nos trae un mensaje. Ese es el problema. Nuestra Iglesia católica no nos trae un mensaje, sino que nos trae un mensaje revestida de poder. Un poder que se da a sus fieles para que puedan vivir como hijos de Dios. Vamos a seguir platicando del siguiente segmento de este tema tan hermoso, tan impactante, tan desafiante. Vamos a un corte y regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Para Koinonia Radio, donde yo tengo mi participación todos los lunes por la noche, un especial saludo navideño y también de Año Nuevo. Como navideño, que el Señor nazca en sus corazones, en sus hogares, en su trabajo, y como
Año Nuevo, que el Señor nos conceda la paz. El día 1 de enero es un día mundialmente dedicado a la paz desde la Iglesia, entonces que pidamos porque la paz reine de veras en medio de nosotros y que definitivamente la violencia no vuelva a tener lugar en medio de nosotros, de nuestra sociedad. Que crezcamos y vayamos adelante en una sociedad que se vaya configurando por senderos de justicia y de paz. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 11 de la noche, 45 minutos. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hermanos, estamos de regreso en tu programa, Amando a tu Iglesia. Este es un programa para que tú puedas vivir, conocer y experimentar la gracia y las riquezas de nuestra Iglesia católica, apostólica y romana. Bien, vamos a continuar con este programa que está fabuloso. Es un tema en la que estamos abordando el salto de fe, ese arriesgarme por el Señor, por el creer. Y aquí te viene algo bien interesante, algo mejor, y se pone mejor este programa. Hermano, ya que tú sabes que el Señor siempre contesta a tus plegarias, incluso muchas veces, aunque no tenemos la confianza suficiente y el Señor nos da dentro de lo que pedimos, vienen algunos males incluidos que no nos manda el Señor, sino que el Señor permite las circunstancias naturales. Pero incluso cuando el Señor permite estos males de la vida natural, del correr natural de la historia y de nuestros pecados, cuando lo permite, incluso ahí el Señor escucha nuestras plegarias y nos bendice de alguna forma, pero sobremanera. Hermano, recuerda que el mayor bien que nosotros necesitamos es la vida eterna. De nada, hermano, te serviría ser bueno aquí en la tierra y vivirte y todo, si no pudieras alcanzar al Señor en la eternidad. Recuerda que estamos hechos para la eternidad. Hermano, esto es pasajero, todo lo que estamos viendo es pasajero. Entiéndelo y vívelo. Pero aquí te viene algo mejor, algo todavía que te va a traer más esperanza. Después de saber que el Señor nos concede siempre lo que le pedimos, muchas veces de formas que no lo pedimos, pero bueno, te tengo otra cosa. Siempre que tú veas la palabra de Dios, es decir, la Biblia, lo que leas, lo que sea, siempre esa palabra es verdadera. No más que es importante, asegúrate de leerla en base y tomando en cuenta la doctrina católica para que no te desvías. Tú puedes leer la Biblia siempre y cuando la mires a la luz de la doctrina católica para que no caigas en errores. Pero bien, hermanos, aquí está lo maravilloso. Cuando tú agarres la Biblia, cuando veas esos libros de sabiduría, esas promesas del Señor, todo eso que tú te encuentras,
puedes estar tranquilo de lo que dice ahí, es verdadero. No son imágenes, como muchas veces nos quisieron engañar algunas personas. No son representaciones literarias. Las promesas de Dios son verdaderas, se cumplen. Tanta riqueza que hay en la Biblia. Hermano, ahí está, puedes correr por ella. Ahora que ya sabes que el Señor siempre contesta tus súplicas y que te bendice de formas que tú no conoces, incluso aunque vaya incluido en esa respuesta la permisión de algunos males. ¿Por qué? Porque los males también nos hacen crecer, nos hacen madurar. Muchas veces los males hasta son tan fuertes como la muerte de algún ser querido. Pero la bendición es mayúscula. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una muerte de algún ser querido que nosotros no queremos, pero gracias a esa muerte hay salvación de muchos, de formas que el Señor sabe, pero en forma de conversión de la gente que está alrededor de esa persona que murió. Muchas veces también, muchas veces alguna persona se nos va, porque esa persona era el momento justo que tenía para poder llegar al cielo. A lo mejor después de ese punto no hubiera logrado la salvación. ¿Sí me entiendes? Yo siempre he tenido la convicción, y esto es muy opinable, pero siempre he tenido la convicción de que el Señor va a encontrar cualquier pretexto para salvarnos. Cualquier pretexto para salvarte, salvar a los miembros de tu familia. Y es magnífico. Pero bien, hermanos, cada vez que el miedo entre a tu vida, corre a la palabra de Dios. Ve libros, ve el Evangelio, ve los salmos. Hay salmos que te reconfortan, hay salmos de todo tipo, de alabanza, de adoración. Hay muchas que están de súplica al Señor, muchas de auxilio, para pedir auxilio. Bueno, tantas cosas. Lo importante es que lo que está en la palabra de Dios es verdad. Es vida y es verdad. Y es verdad porque se hace verdad en tu vida y porque la cumple el Señor. Y es vida porque si tú lo haces vida, se hace verdad en ti. Hermano, la verdadera riqueza en el reino de Dios es un tesoro que se llama corazón. Bueno, ese es el cofre, se llama corazón. Y la riqueza es el amor. Tú podrás pasar en este mundo juntando dinero, acumulando dinero, riqueza, y de nada te va a servir porque todo eso va a pasar. Pero lo que en ese cofre, el amor que tú guardes, que tú acumules, ese es eterno. El amor es eterno, la humanidad es eterno para Dios, para los demás. Esa es tu verdadera riqueza, búscalo. Más que pidas al Señor cosas materiales, pide las cosas espirituales, pide las bendiciones en tu vida, pide el crecer en el Señor, pide el crecer en la fe, pide el crecer en la esperanza, pides crecer en la confianza en el Señor. El Señor escucha, el Señor da. Hermano, este es el día, ese es un día en el que puedes tú aceptar al Señor en tu corazón y decirle, y este día es el día en que puede entrar la salvación a tu casa. Aquí te hago otra cosa, hermano. ¿Sabías tú que le puedes pedir tú al Señor por la salvación de alguien de tu familia, de algún amigo, de alguien que tú sabes que a lo mejor es imposible que pueda entrar? El Señor siempre da luces a sus hijos, a todas aquellas personas que a pesar de sus errores humanos, en su corazón realmente quisiera ser bueno. Ya lo dice San Pablo: hago el mal que no quiero y no hago el bien que deseo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos hechos hijos de Dios, pero necesitamos crecer en Él. Y esto es importante
ir venciendo ese tipo de cosas, pero el Señor no importa, tú pídele al Señor por la salvación de los tuyos, porque el Señor hasta el último segundo, hasta el último instante de tu vida, en el último instante de vida de cualquier persona, de la persona más difícil que tú conozcas, el Señor puede dar esa gracia especial para que se arrepienta. Le puede dar la oportunidad a esa persona del arrepentimiento. Y esto no lo estoy inventando, esto es doctrina de la Iglesia Católica. Esto lo podemos encontrar, claro, si me das, pero es que ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me confieso y como una persona que no se ha confesado y en el último momento se arrepiente si no se confesó? Bueno, es que tú tienes el privilegio de ir a la confesión y de llenarte abundantemente, no solamente para el perdón de tus pecados, sino que es una gracia vivificante que te ayuda a ser mejor, a vencer y sobre todo a dar amor a los demás. Obviamente también en el cielo todos vamos a tener el mismo premio y es Dios para todos. Mas sin embargo, todos vamos a gozar el cielo de diferente forma. Ahí radica la justicia de Dios. Y es decir, vamos a gozar en la medida en la que nosotros hayamos amado. De hecho, entonces esta es la forma en la que no todos vamos a gozar igual en el cielo, mas todos vamos a tener el mismo premio, que es el Señor. Pero bien, es como una forma de, ¿tu corazón está listo para el Señor? ¿Qué tan listo está, mejor dicho? Y así pues, muchos corazones estarán listos en diferentes niveles para vivir y disfrutar del Señor. Entonces, ahí radica. Pero bien, aquí lo importante, y ya nos salimos un poco del tema, pero lo importante es que tú puedes pedir la bendición de Dios. Es importante que la pidas. El Señor, fíjate bien, tantas apariciones aprobadas por la Iglesia de la Santísima Virgen, en la que pide conversión y oración por el mundo, y no confiamos. Fíjate bien cuántas veces la Virgen en sus apariciones, y es más, voy a hablar únicamente de las apariciones aprobadas por la Iglesia, que son pocas. La Virgen insiste, oren, pidan, tengan confianza. Pero hermano, tú después de haber escuchado este programa, tú ya debes de dar ese salto de fe. Y otra cosa, tú das un salto de fe y estás capacitado, mejor capacitado, para dar el siguiente salto de fe. Y así sucesivamente. Algunos saltos no te vas a animar a darlos, pero otros sí. Y así es como vas a ir recibiendo cada vez más gracia de Dios, gracias, y esa relación con el Señor va a ir creciendo en abundancia. Hermanos, se nos ha terminado el tiempo de este programa, pero te invito a la segunda parte de el salto de fe. La segunda parte de salto de fe la próxima semana en tu canal, aquí en tu programa Amando a tu Iglesia. Que Dios nos bendiga a todos y nos guarde de todo mal. Hasta luego. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré tus manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Te voy a esperar, porque no te he dejado de amar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.